Mi nombre es Javier Serrano, y el día que mi vida se hizo añicos no fue cuando perdí a mi esposa, sino cuando vi a la mujer que cuidaba de mi hijo de rodillas, limpiando una mancha de vino que mi propia cuñada le había tirado encima a propósito. Sucedió delante de toda la alta sociedad de Madrid, en el jardín de mi chalet, con la piscina brillando como un espejo falso. Yo, el gran promotor inmobiliario, el hombre que movía millones con una llamada, me quedé allí, paralizado, con una copa en la mano, viendo cómo humillaban a la única persona que había conseguido que mi hijo Hugo, mudo desde la tragedia, esbozara una mínima sonrisa. En ese instante, rodeado de lujos y de gente que no valía nada, entendí la clase de miseria en la que vivía. Fue la bofetada más grande de mi vida, y ni siquiera me la dieron a mí. Beatriz, la hermana de mi difunta mujer, se había instalado en casa con la excusa de ayudarme con el niño, pero su ayuda era un veneno lento. Despreciaba a Lucía desde el primer día, no soportaba su acento del sur, su sencillez, su manera de tratar a Hugo con un cariño que ella era incapaz de sentir. Aquella tarde, durante el cóctel que había organizado para impresionar a sus amistades, encontró la excusa perfecta, la vi perfectamente. Sostuvo la copa de vino tinto, miró a Lucía que pasaba con una bandeja, y con un movimiento casi teatral, la dejó caer al suelo. El líquido rojo se esparció por las baldosas blancas como una herida abierta. Y entonces la llamó, con esa voz fría y cortante que usaba para dar órdenes. Tú, la chica. Ven a limpiar este desastre. A ver si al menos sirves para algo, inútil. Las palabras resonaron en el silencio que se hizo de repente, y sentí una rabia sorda que no supe cómo soltar. Lo peor no fueron las palabras de Beatriz sino la reacción de Lucía. No dijo nada, no levantó la vista. Simplemente dejó la bandeja en una mesa, fue a por un cubo y un trapo y se arrodilló. El sonido del trapo húmedo sobre el mármol era lo único que se oía, junto con los murmullos de los invitados. La vi allí, de rodillas, pequeña y digna en medio de aquel circo de buitres, y me sentí el hombre más miserable del mundo. ¿Por qué no dije nada? ¿Por el qué dirán? ¿Por no montar una escena? Mientras la humillación se alargaba, mi mirada se desvió hacia mi hijo. Hugo estaba de pie junto al borde de la piscina, como siempre, con la mirada perdida en el agua que tanto temía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no miraba el agua. Miraba a Lucía, arrodillada. Y en su rostro no había nada, solo un vacío que me heló la sangre por dentro, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Fue en ese preciso instante, mientras toda la atención se centraba en esa cruel obra de teatro, cuando ocurrió la verdadera catástrofe. Fue algo rápido, torpe y silencioso. Un resbalón. Hugo, que estaba tan cerca del borde, perdió el equilibrio y cayó al agua. No hubo un grito, no hubo una salpicadura exagerada, simplemente desapareció bajo la superficie azul, como si el agua se lo tragara sin hacer ruido. El trauma que lo mantenía mudo también lo paralizó en el agua, se hundió como una piedra. El primer sonido fue un grito ahogado de una de las invitadas, y luego el caos. La gente empezó a chillar, a señalar, Beatriz se llevó las manos a la cara, gritando mi nombre, y yo me quedé congelado. La imagen de mi mujer ahogándose en Ibiza volvió con una fuerza brutal, y mis pies se clavaron en el suelo. Era mi hijo se estaba ahogando, y yo no podía mover un solo músculo. En medio de la parálisis general, de los gritos inútiles y de mi propia cobardía, solo una persona se movió, Lucía. La mujer que segundos antes estaba de rodillas, humillada, se levantó de un salto, sin ni siquiera secarse las manos. No miró a nadie, no dudó, ni un instante. Corrió hacia la piscina, y, con el uniforme de trabajo puesto, se lanzó al agua. La vi desaparecer bajo la superficie y sentí como si el corazón se me parara. Todo mi mundo, construido sobre el poder, el dinero y las apariencias, se vino abajo en ese momento. Vi la verdad con una claridad que dolía. La mujer a la que mi cuñada llamaba inútil, era la única persona con el valor y el amor suficiente para salvar a mi hijo, mientras yo, su padre, me quedaba allí de pie, como una estatua inútil y rota. Ese día no solo se ahogaba mi hijo,
me estaba ahogando yo en mi propia vergüenza. Mi vida no empezó en un despacho con vistas a la Castellana, ni con trajes de 1000 euros. Mi vida empezó en un barrio obrero, de esos donde el olor a guiso se mezcla con el del asfalto caliente en verano. Crecí viendo las manos de mi padre, siempre llenas de astillas y cubiertas de una fina capa de serrín. Era ebanista, un artista de la madera, pero el arte no paga las facturas. Recuerdo el sonido de su garlopa por las noches, un lamento constante que se colaba por debajo de la puerta de mi cuarto. Trabajaba hasta que el cuerpo le decía basta, para que a mi hermana y a mí no nos faltara un plato de lentejas en la mesa. Él me enseñó que el trabajo duro era la única forma de dignidad, pero yo, en silencio, me juré que mis hijos no conocerían ese tipo de agotamiento. Quería construir un mundo para ellos donde la dignidad no se midiera en callos. Mi madre era la argamasa que mantenía unida nuestra pequeña y agrietada familia. Limpiaba escaleras en el barrio de Salamanca, volvía a casa con la espalda doblada y el olor a lejía impregnado en la ropa, pero siempre con una sonrisa cansada para nosotros. Me contaba historias de las grandes casas que limpiaba, de los jardines, de las habitaciones llenas de juguetes. No lo hacía con envidia sino con una especie de asombro, como si me estuviera mostrando un mundo que existía en otro planeta. Fue escuchando esas historias, viendo el sacrificio en sus ojos, cuando la ambición echó raíces en mí. No era una ambición de lujos, sino una necesidad visceral de darle a ella, a mi padre y a la familia que yo formaría algún día, la seguridad y el descanso que ellos nunca tuvieron. Quería construir muros tan altos que ninguna dificultad pudiera volver a saltarlos. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Marta, mi mujer. Fue en las fiestas del barrio, entre el ruido de los feriantes y el olor a algodón de azúcar. Ella no era de ese mundo de apariencias al que luego me acostumbré. Tenía una risa que parecía capaz de arreglarlo todo, y una mirada que veía al chaval que había debajo del mono de trabajo. Nos enamoramos con la urgencia de quienes no tienen nada que perder, y todo por ganar. Nuestros primeros años juntos transcurrieron en un piso de 40 metros cuadrados que olía a pintura fresca y a sueños por cumplir. Por las noches, después de mis 2 trabajos y sus clases de enfermería, nos sentábamos en el suelo del salón con una cerveza y planeábamos nuestro futuro en servilletas de papel. Dibujábamos la casa que tendríamos, los viajes que haríamos, los hijos a los que les daríamos todo lo que a nosotros nos faltó. Fue en una de esas noches, con la luz de una farola entrando por la ventana, cuando le hice una promesa. La sostuve entre mis brazos y le dije: Marta, un día te construiré una casa con un jardín tan grande, que te cansarás de caminar por él. Y en ese jardín, nuestro hijo tendrá un columpio que llegue hasta el cielo. Ella se rió y me besó, probablemente pensando que era solo el delirio de un joven enamorado. Pero para mí, esa promesa se convirtió en el motor de mi vida. Cada ladrillo que puse en mi primer proyecto, cada noche sin dormir estudiando planos, cada reunión con gente que me miraba por encima del hombro por mis orígenes, lo hacía con la imagen de ese jardín en mi mente. Quería darle no solo una casa sino un reino, un lugar seguro, un paraíso personal lejos del ruido y la precariedad de donde veníamos. Los primeros años de mi carrera en la construcción fueron brutales. Empecé como peón, cargando sacos de cemento hasta que los hombros me ardían. Por las noches, estudiaba para ser aparejador. Apenas veía a Marta. Me sentía culpable cada vez que llegaba a casa, y ella ya estaba dormida, o cuando me iba antes de que saliera el sol. Dejaba notas en la nevera, pequeñas disculpas por mi ausencia. Pero ella nunca se quejó, creía en mí, en nosotros. Me decía que estaba orgullosa, que sabía que todo ese esfuerzo era por nuestro futuro. Su fe en mí era la única viga que sostenía mi mundo en aquellos días. Sin ella me habría derrumbado 1000 veces. Era mi ancla, la calma en medio de la tormenta de ambición que se había desatado dentro de mí. Cuando nació Hugo, sentí un tipo de miedo que nunca antes había experimentado. Un miedo mezclado con un amor tan inmenso que dolía físicamente. Sostenerlo en brazos por primera vez fue como sostener todas mis esperanzas y promesas en un pequeño bulto que olía a leche y a vida nueva. Le juré en silencio mientras dormía en mi pecho que nunca le faltaría de nada, que su único trabajo en esta vida sería ser feliz. Fue entonces cuando mi ambición se multiplicó por 1000.
Ya no se trataba solo de cumplir la promesa que le hice a Marta, sino de construir una fortaleza inexpugnable para mi hijo. Una fortaleza de ladrillo, hormigón y, sobre todo, de dinero. Creía, en mi ignorancia, que esa era la mejor forma de amor que un padre podía ofrecer. Mi primer gran éxito llegó con una promoción de viviendas en las afueras. Fue un riesgo enorme, invertí hasta el último céntimo que teníamos y pedí préstamos que me quitaban el sueño. Pero salió bien. De la noche a la mañana, pasamos de contar monedas a no tener que mirar los precios. Compré la casa, el chalet con el jardín que le había prometido a Marta. Era enorme, con una piscina que brillaba bajo el sol y césped tan perfecto que parecía de mentira. Recuerdo la cara de Marta el día que se la enseñé. Sonrió, claro que sí, pero vi algo más en sus ojos, una sombra de melancolía que no supe interpretar en ese momento. Estaba demasiado ciego, demasiado orgulloso de mi logro como para darme cuenta de que al construir su reino, la había dejado sola en él. La casa se llenó de cosas, pero se vació de nosotros. Mis jornadas de trabajo se hicieron interminables. Las reuniones, los viajes, las cenas de negocios. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Llegaba tarde, cuando Hugo ya dormía, y me iba antes de que se despertara. Los fines de semana, mi cabeza estaba en otra parte, resolviendo problemas, cerrando tratos. Creía que estaba cumpliendo mi papel, que ser un buen padre era ser un buen proveedor. Le compraba a Hugo los juguetes más caros, la ropa de marca, le matriculé en el mejor colegio de Madrid. Le daba todo lo que el dinero podía comprar, sin darme cuenta de que lo único que él necesitaba, era lo único que yo no le estaba dando: mi tiempo. Recuerdo una tarde. Era el 5º cumpleaños de Hugo. Había organizado una fiesta por todo lo alto en el jardín. Contraté animadores, un mago, un castillo hinchable. Estaba toda la élite de la ciudad. Yo llegué tarde, como siempre, justo para el momento de soplar las velas. Hugo corrió a abrazarme, y me enseñó un dibujo que había hecho para mí. Éramos él, mamá y yo, cogidos de la mano. Lo cogí, le dije que era muy bonito, y, mientras él me miraba con los ojos brillantes, mi teléfono sonó. Era una llamada importante. Le di una palmadita en la cabeza y me aparté para contestar. Cuando volví, la tarta ya estaba cortada y la luz en los ojos de mi hijo se había apagado. Ese día le fallé, y fue solo una de las innumerables veces que lo haría. Marta intentó advertírmelo. Una noche, mientras yo revisaba unos informes en la cama, me dijo con una voz suave pero firme: Javi, te estamos perdiendo. El dinero está muy bien, la casa es preciosa, pero Hugo y yo te necesitamos a ti, no al promotor inmobiliario. Sus palabras me molestaron. ¿Acaso no entendía que todo lo que hacía era por ellos? Le contesté con arrogancia, le dije que no se preocupara por los negocios, que ella solo tenía que disfrutar de la vida que le estaba dando. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas antes de darse la vuelta en la cama y darme la espalda. Esa noche no solo le di la espalda a mi mujer, le di la espalda a la verdad. Construí un muro entre nosotros con el mismo hormigón con el que levantaba mis edificios. La distancia se hizo cada vez más grande. Nos convertimos en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Ella se refugió en la crianza de Hugo, dándole todo el amor y la atención que yo le negaba. Yo me refugié en mi trabajo, en los números, en el poder. Era más fácil lidiar con una junta de accionistas que con la mirada triste de mi mujer o el silencio de mi hijo. Me convencí a mí mismo de que era una fase, que cuando alcanzara la cima, cuando la empresa fuera lo suficientemente grande, entonces tendría tiempo. Entonces volvería a ser el Javi del que Marta se enamoró, el padre que Hugo se merecía. Siempre era mañana, el mes que viene, después de este proyecto. Un mañana que, trágicamente, nunca llegó para nosotros. El viaje a Ibiza fue mi intento desesperado por arreglar las cosas. La empresa estaba en su mejor momento. Había cerrado el trato de mi vida. Le prometí a Marta que este sería el último gran esfuerzo. Después de esto, lo dejo todo. Vendo parte de la empresa, nos vamos a viajar un año. Recuperaremos el tiempo perdido. Te lo juro, le dije. Ella me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo, pero aceptó. Quería creerme. Quería creer que el hombre con el que se había casado todavía estaba allí, en algún lugar debajo de todas esas capas de ambición y arrogancia. Fue la última promesa que le hice, y la última que rompí de la manera más cruel e imaginable.
Recuerdo el sol en su cara en la cubierta del yate, el viento jugando con su pelo. Hugo reía mientras intentaba pescar con una red de juguete. Por un instante, solo por un instante, volvimos a ser la familia de la servilleta de papel. Sentí una punzada de felicidad tan intensa que me asustó. Pensé, aquí está. Esto es todo lo que importa. A la mierda los edificios y los contratos. Fue un momento de claridad, una epifanía en medio del mar azul. La última imagen que tengo de ella es su sonrisa, una sonrisa genuina, como las de antes, mientras me miraba desde el otro lado de la cubierta. Es esa imagen la que me ha perseguido cada noche durante los últimos 2 años. La imagen de todo lo que tenía y todo lo que perdí en un abrir y cerrar de ojos. Después de la tragedia, el silencio se apoderó de la casa. Era un silencio denso, pesado, que aplastaba. Hugo dejó de hablar el mismo día que perdimos a su madre. Y yo me rompí. Pero en lugar de recoger los pedazos, decidí sepultarlos bajo más trabajo, más reuniones, más poder. El trabajo ya no era un medio para construir un futuro, se convirtió en un refugio para huir del presente. Me convertí en una máquina. Me levantaba, trabajaba, volvía a casa, bebía hasta que el dolor se atenuaba y me dormía. Evitaba a mi hijo porque en sus ojos silenciosos, no solo veía su dolor, veía mi fracaso. Mi fracaso como marido, como protector, como padre. Contraté a los mejores psicólogos, a los tutores más caros, a cualquiera que prometiera arreglar a mi hijo. Delegué su dolor, igual que delegaba las reuniones de la empresa. Creía que podía pagar para que alguien hiciera el trabajo que me correspondía a mí. Beatriz, la hermana de Marta, se instaló en casa con la excusa de ayudar, pero su presencia solo añadió una capa de frialdad y superficialidad a nuestro hogar roto. Yo lo permití todo, porque estaba demasiado ocupado construyendo mi propia tumba de oro y cristal, huyendo de la única verdad que importaba. Le había fallado a las 2 personas que más he querido en mi vida. Y esa cobardía, esa negligencia, fue la que me dejó paralizado al borde de la piscina, viendo cómo mi hijo se hundía. El día de la fiesta en el jardín, antes de que todo ocurriera, tuve un momento de lucidez. Vi a toda esa gente falsa, riendo y bebiendo mi vino caro, vi a mi cuñada con su aire de superioridad, y me sentí completamente solo. Miré a Hugo, de pie junto a la piscina, tan quieto como una estatua, y luego vi a Lucía, sirviendo las copas con una dignidad silenciosa que contrastaba con todo aquel circo. Por un segundo, me pregunté qué demonios estaba haciendo con mi vida. ¿Era esto lo que quería? ¿Era este el reino que había prometido construir? Un palacio frío, lleno de buitres con un rey ausente y un príncipe roto. Pero el pensamiento fue fugaz, como casi todos los pensamientos importantes que había tenido en los últimos años. Lo aparté y cogí otra copa, hundiéndome de nuevo en la niebla que yo mismo había creado. Cuando Lucía salió del agua, con mi hijo Hugo temblando en sus brazos, el mundo pareció detenerse. El goteo del agua de sus ropas sobre el mármol era el único sonido en un jardín que, segundos antes, era un hervidero de risas y música. Los invitados con sus copas a medio beber, nos miraban como si fuéramos los actores de una obra macabra. Nadie se acercó. Nadie ofreció una toalla. Se quedaron allí, inmóviles, como estatuas de sal, observando la escena con una curiosidad morbosa. Vi el desprecio en sus ojos, la incomodidad. No por mi hijo, sino por la cruda realidad que acababa de destrozar su tarde de lujo. En ese momento, entendí que no estaba rodeado de amigos sino de espectadores. Y el espectáculo era mi vida, hundiéndose. Fue Beatriz quien rompió el hechizo, su grito fue agudo, artificial: «Dios mío, Javier, haz algo». Esta mujer lo ha ahogado, señalaba a Lucía con un dedo tembloroso, intentando convertir a la salvadora en la culpable. Pero sus palabras rebotaron contra un muro de silencio. Yo no la escuchaba. Solo podía mirar a mi hijo, que se aferraba al cuello de Lucía como si fuera el único ancla en un mundo que se hundía. Y vi como Lucía, ignorando a todos, le susurraba cosas al oído, palabras suaves en su acento del sur que yo no podía oír, pero que parecieron calmar los temblores de Hugo. Lo cubrió con su propio cuerpo, protegiéndolo no del frío, sino de las miradas de todos nosotros, de mí el primero. La gente empezó a marcharse sin despedirse.
dejaban sus copas en cualquier sitio, y se escabullían por la puerta del jardín, murmurando excusas. En menos de 5 minutos, el jardín se vació. Solo quedamos nosotros tres, el vino derramado en el suelo como una mancha de sangre seca, y Beatriz que seguía de pie, mirándome con una furia impotente. Me di cuenta de que ella no estaba preocupada por Hugo. Estaba furiosa porque la fiesta se había arruinado, porque la empleada le había robado el protagonismo. La insignificante, la inútil, se había convertido en el centro de un universo que Beatriz creía controlar. Y yo, por primera vez, la vi tal y como era, una cáscara vacía, brillante por fuera y podrida por dentro. Los días que siguieron fueron extraños, llenos de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La casa, que siempre había sido grande y vacía, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Beatriz intentó por todos los medios que despidiera a Lucía. Me decía que era un peligro, que su negligencia casi nos cuesta la vida de Hugo. Inventaba historias, decía que la había visto distraída con el móvil, que no vigilaba al niño. Pero sus mentiras ya no tenían efecto en mí. Algo se había roto. La confianza ciega que había depositado en ella, la comodidad de dejar que ella manejara la casa y a mi hijo, todo se había desvanecido al borde de esa piscina. Ahora solo veía su desesperación por mantener el control, por aferrarse a la vida de lujo que mi desgracia le había proporcionado. El cambio más grande, sin embargo, fue en Hugo. Antes del accidente, era una sombra que se deslizaba por los pasillos. Ahora, era una sombra pegada a otra sombra. La de Lucía. No se separaba de ella. Si Lucía iba a la cocina a preparar la comida, Hugo se sentaba en un rincón del suelo, observándola en silencio. Si ella subía a limpiar las habitaciones, él la seguía y se quedaba en el umbral de la puerta. Dejó de pasar las horas mirando la piscina. Ahora, sus ojos, antes perdidos en el agua, seguían cada movimiento de la mujer que lo había sacado de ella. Era una devoción silenciosa, una declaración de lealtad que me excluía por completo. Yo me convertí en un extraño en mi propia casa. Intentaba acercarme a Hugo, pero era como intentar tocar el mercurio. Si entraba en la habitación donde estaba con Lucía, él se tensaba. Si le hablaba, no obtenía respuesta, solo una mirada vacía que parecía atravesarme. Una tarde, le compré el robot más caro y sofisticado que encontré en una tienda de juguetes. Se lo di, esperando ver un atisbo de interés, de alegría. Lo dejó en el suelo sin siquiera mirarlo, y se fue a buscar a Lucía, que estaba tendiendo la ropa en el patio de servicio. El robot, con sus luces parpadeantes y sus sonidos metálicos, se quedó allí, en medio del lujoso salón, como un monumento a mi estupidez, a mi incapacidad para entender lo que mi hijo realmente necesitaba. Las cenas se convirtieron en una tortura. Nos sentábamos los tres en esa mesa de caoba larguísima, diseñada para 12 personas. Beatriz había dejado de unirse a nosotros, ofendida por mi negativa a despedir a Lucía. El silencio era tan denso que el sonido de los cubiertos contra los platos parecía una explosión. Yo intentaba hablar, preguntarle a Hugo por su día, pero mis palabras se perdían en el vacío. Lucía por su parte le hablaba en voz baja, animándole a comer, contándole pequeñas historias de su pueblo, de los animales del campo. Y a veces, solo a veces, Hugo levantaba la vista del plato y la miraba. En esos momentos, yo no existía. Era solo un hombre rico en la cabecera de una mesa vacía, pagando por una comida que no podía compartir. Comencé a observar. Dejé de huir al despacho, de enterrarme en llamadas y correos electrónicos. Me sentaba en el salón, fingiendo leer los periódicos económicos, pero en realidad los observaba a ellos. Veía cómo Lucía no intentaba forzar a Hugo a hablar. Simplemente compartía su mundo con él. Le enseñaba a doblar servilletas, le dejaba ayudarla a regar las macetas del porche, le cantaba viejas coplas mientras quitaba el polvo de los muebles. No había terapia, no había métodos caros ni especialistas. Solo había presencia, paciencia, y un cariño que no pedía nada a cambio. Y empecé a ver pequeñas grietas en el caparazón de mi hijo. Un día, lo vi señalar un pájaro en la ventana. Otro día, emitió un pequeño sonido, un murmullo, cuando Lucía tropezó y casi se cae. Pequeños milagros que no eran para mí.
Cada uno de esos pequeños avances de Hugo era una puñalada en mi orgullo de padre. Me alegraba por él, claro que sí, pero una parte de mí se retorcía de celos y de vergüenza. ¿Por qué con ella sí y conmigo no? ¿Por qué la mujer a la que mi cuñada humillaba y yo ignoraba, era capaz de llegar a donde todos los psicólogos de renombre habían fracasado? La respuesta era tan simple que dolía admitirla. Ella le estaba dando lo que yo nunca le di: tiempo, atención, amor sin condiciones. Ella no veía a un niño roto que necesitaba ser arreglado. Veía a Hugo. Y yo, durante 2 años, solo había visto el reflejo de mi propio fracaso. La humillación ya no venía de fuera, no era una copa de vino derramada. La humillación era interna, constante. Era levantarme por la mañana y oír una risa ahogada desde la cocina, acercarme de puntillas y ver a Lucía haciéndole cosquillas a mi hijo, que se retorcía en el suelo con una sonrisa que yo no recordaba haber visto nunca. Era una sonrisa pura, infantil, que se borraba en el instante en que mis ojos se cruzaban con los suyos. En ese momento la sonrisa desaparecía, la tensión volvía a su pequeño cuerpo y el silencio se instalaba de nuevo. Yo era el monstruo de su cuento, la nube negra que tapaba su sol, y esa era una verdad más difícil de tragar que cualquier insulto. Empecé a recordar pequeños fragmentos de mi vida con Marta, antes de que el dinero lo envenenara todo. Recordé las tardes en el parque, empujando a Hugo en el columpio hasta que se mareaba de la risa. Recordé cómo nos metíamos los 3 en la cama los domingos por la mañana para leer cuentos. Recordé el olor de las tortitas que preparaba Marta, su risa llenando la cocina. ¿En qué momento me había convertido en este hombre? ¿En qué curva del camino había cambiado el ser un padre por ser simplemente un proveedor? Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Veía a un extraño con un traje caro y los ojos cansados. Un hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de su propia familia en ruinas. Beatriz me dio un ultimátum una noche. Entró en mi despacho sin llamar, con la cara desencajada. O se va ella, o me voy yo, Javier. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que esa criada. Está manipulando al niño. Te está poniendo en su contra. ¿No lo ves? La escuché en silencio, sin levantar la vista de un contrato que ni siquiera estaba leyendo. Sus palabras eran ruido, estática. Cuando terminó, levanté la cabeza y la miré por primera vez en mucho tiempo. La miré de verdad. Vi su miedo, su envidia, su patética necesidad de estatus. Vi a la hermana de la mujer que amé, convertida en una caricatura de sí misma. Con una calma que no sabía que poseía le dije: Beatriz, la puerta es grande, puedes irte cuando quieras. Su rostro pasó de la ira a la incredulidad en un segundo. Balbuceó algo, una amenaza sobre contarle a todo el mundo cómo trataba a la familia de mi difunta esposa. Yo me encogí de hombros. Cuéntales lo que quieras. Ya no me importa lo que piense esa gente. Se quedó mirándome, como si viera a un fantasma, y en cierto modo, lo era. El Javier Serrano que ella conocía, el hombre obsesionado con las apariencias y el qué dirán, había muerto ahogado en esa piscina junto a su hijo. El que estaba saliendo a la superficie era alguien diferente, alguien que aún no sabía quién era, pero sabía perfectamente quién no quería volver a ser. Esa noche, después de que Beatriz se marchara dando un portazo, no pude dormir. Bajé a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Al pasar por el pequeño cuarto de Lucía junto a la zona de servicio, oí un sonido. Un murmullo. Me acerqué, con el corazón en un puño. La puerta estaba entreabierta. Me asomé con cuidado. La luz de una pequeña lámpara iluminaba la habitación. Lucía estaba sentada en el borde de su cama, y a su lado, acurrucado contra ella, estaba Hugo. Estaba despierto, y estaba hablando. No eran frases completas, sino palabras sueltas, susurradas. Le estaba contando algo a Lucía, algo sobre un sueño. Y ella le escuchaba, acariciándole el pelo, con una ternura infinita. Me quedé allí, escondido en la oscuridad del pasillo, viendo la escena. Y por primera vez en 2 años, no sentí celos ni rabia. Sentí una gratitud tan inmensa, tan abrumadora que me dobló las rodillas. Lloré. Lloré en silencio, como un niño, apoyado en la pared fría del pasillo. Lloré por mi mujer, por el tiempo perdido, por el padre de mierda que había sido.
Lloré por la bondad de aquella mujer, que había entrado en mi casa para limpiar la suciedad de los suelos, y había terminado limpiando la suciedad de mi alma. Entendí que ella no le había robado a mi hijo. Ella se lo había devuelto. Le había devuelto la voz, la sonrisa, la vida. Al día siguiente tomé la primera decisión como padre en mucho tiempo. Cancelé todas mis reuniones. Apagué el teléfono del trabajo. Fui a la agencia de viajes y compré 3 billetes de avión, solo de ida, a un lugar pequeño y tranquilo en la costa, cerca del pueblo de Lucía. No sabía qué iba a pasar, no tenía un plan, solo sabía que tenía que sacar a mi hijo de esa jaula de oro. Tenía que alejarlo de la piscina, de los fantasmas, de la memoria de la vida que casi nos destruye. Y sabía, con una certeza absoluta, que no podía hacerlo solo. Necesitaba a la única persona que había demostrado saber cómo mantenernos a flote. Cuando le conté mi idea a Lucía, ella se quedó sin palabras. Pensó que la estaba despidiendo de una forma extraña. Señor, no entiendo. Quiere que haga las maletas de Hugo. La miré a los ojos y le dije, con la voz más sincera que he usado en mi vida, no, Lucía, quiero que hagas tu maleta también. No te estoy pidiendo que vengas a trabajar para nosotros, te estoy pidiendo que vengas con nosotros. Hugo te necesita, y yo también. Vi la duda en su mirada, la desconfianza. ¿Cómo iba a fiarse del hombre que había permitido que la humillaran, que la había tratado como a un mueble más de la casa? Fue Hugo quien tomó la decisión por ella. Mientras hablábamos en el salón, él se acercó por detrás, sin hacer ruido, y por primera vez, me cogió de la mano. Su pequeña mano se cerró en torno a mi dedo, y luego, con la otra mano, buscó la de Lucía, y la agarró también. Nos unió. Nos quedamos los 3 allí, en silencio, cogidos de la mano. Hugo nos miró, primero a mí, luego a ella, y entonces dijo la primera palabra que yo le oía en 2 años. Una palabra clara, firme, que resonó en el salón como una sentencia. Dijo, juntos. Y en esa sola palabra estaba contenida toda nuestra esperanza, todo nuestro futuro. La casa, el dinero, el imperio que había construido, todo se volvió insignificante. Mi mundo ya no eran los edificios ni las cuentas bancarias. Mi mundo eran esas 2 manos, una pequeña y otra callosa, sosteniendo la mía. La palabra juntos se había quedado flotando en el aire de la casa, como el único sonido capaz de llenar aquel inmenso vacío. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso de preparativos. Cajas de cartón a medio llenar se apilaban en los pasillos, marcadas con una caligrafía torpe que era la mía. Estaba desmantelando el mausoleo que había construido, pieza por pieza. Cada objeto que envolvía en papel de periódico, un jarrón de diseño, un cuadro abstracto, un premio de la Asociación de Promotores, se sentía como una capa de piel vieja que me arrancaba. Hugo observaba todo el proceso desde una esquina, en silencio. Pero su silencio ya no era el de antes. Ya no era un silencio de ausencia, sino de expectación. Se aferraba a la mano de Lucía, y sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si estuviera evaluando si esta vez, por fin, mi promesa de un nuevo comienzo era de verdad. Para organizar el viaje y la nueva vida que pretendía construir lejos de Madrid, necesitaba poner los papeles en orden. Una mañana, mientras revisaba pasaportes y documentos, me di cuenta de que apenas sabía nada de Lucía. Conocía su nombre, su pueblo de Cádiz y la dignidad con la que fregaba los suelos, pero nada más. Era una extraña a la que le había entregado sin saberlo, la vida de mi hijo y, en cierto modo, la mía. Sentí una punzada de vergüenza. Le pedí su documentación completa con la excusa de tramitar su nuevo contrato, un contrato que ya no sería de empleada del hogar, sino de algo que aún no sabía cómo nombrar. Ella me los entregó sin hacer preguntas, con esa confianza ciega que me desarmaba y me hacía sentir aún más miserable por mi ignorancia. Sostuve su DNI en mi mano y me di cuenta de que necesitaba entender quién era la mujer que había obrado el milagro. Movido por un impulso que no era sospecha sino una necesidad profunda de comprender, hice algo que llevaba años sin hacer fuera del ámbito de los negocios. Llamé a un viejo contacto, un expolicía que ahora se dedicaba a las investigaciones privadas. Un hombre discreto, eficaz, capaz de desenterrar cualquier secreto. Le di el nombre completo de Lucía y el de su pueblo. No busco trapos sucios, Miguel. No quiero nada que pueda usar en su contra, le aclaré.
casi avergonzado de mí mismo. Solo quiero saber su historia. Quiero entender de dónde viene, de dónde saca esa fuerza. Miguel no hizo preguntas, se limitó a decir que me llamaría en un par de días. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana del despacho. Vi a Lucía en el jardín, enseñándole a Hugo cómo hacer un barquito de papel. Y sentí que estaba profanando algo sagrado, pero no pude evitarlo. Necesitaba saber. Los 2 días siguientes fueron una agonía. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Mientras esperaba, observaba a Lucía con una atención casi febril. Me fijaba en los pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos, la forma en que sus ojos se entristecían por un instante cuando miraba a Hugo jugar cerca del agua de la fuente del patio, la cicatriz casi invisible que tenía en la ceja, la manera en que tarareaba una vieja nana cuando creía que nadie la oía. Veía en ella una mezcla de fortaleza y una fragilidad oculta, una herida profunda que intuía pero no podía nombrar. La mujer que había desafiado a la muerte en mi piscina, que se enfrentaba a la vida con una entereza admirable, llevaba una pena dentro, y yo, el gran Javier Serrano, el hombre que presumía de poder leer a las personas en una sala de juntas, era ciego ante el dolor más evidente y honesto que había tenido delante. La llamada llegó el tercer día por la tarde. Estaba en el despacho, firmando los últimos papeles para la venta de unas acciones. La voz de Miguel era grave, distinta a la de siempre. No había en ella el tono de suficiencia del detective que ha resuelto un caso. Había respeto, casi pena. Javier, tengo lo que me pediste, no hay nada oscuro en su pasado. Es una buena mujer, demasiado buena para todo lo que le ha tocado vivir. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Hace 15 años, cuando ella tenía 16, su hermano pequeño, Daniel, de 6 años, se ahogó en el río del pueblo. Estaban jugando en la orilla. Fue un accidente, un segundo. Ella estaba allí, lo vio todo, lo intentó sacar, pero no pudo. El mundo se detuvo. Las palabras de Miguel resonaron en el despacho como un eco de mi propia tragedia. El agua. Un niño. La impotencia. De repente, todo encajó con la brutalidad de un puñetazo en el estómago. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentado, con la pluma en la mano, incapaz de moverme. La imagen de Lucía lanzándose a la piscina ya no era solo un acto de valentía. Era algo mucho más profundo, más desesperado. Era una mujer reviviendo su peor pesadilla, y, esta vez, reescribiendo el final. La rabia que sintió, el coraje que demostró. No era solo por Hugo. Era por Daniel. Era su batalla personal contra el fantasma del agua, contra la culpa que debía de haberla carcomido durante 15 años. Y yo, en mi ceguera egoísta, no había visto nada. Había visto a una empleada valiente, no a una hermana rota que intentaba salvar al niño que no pudo salvar años atrás. La vergüenza me quemó por dentro, una vergüenza tan intensa que me costaba respirar. Me levanté y fui a buscarla. Necesitaba mirarla a los ojos, ahora que por fin podía verla de verdad. La encontré en su pequeña habitación, en la zona de servicio. Estaba de rodillas en el suelo, doblando sus pocas pertenencias y metiéndolas en una vieja maleta de tela. La escena era tan humilde, tan alejada del lujo que la rodeaba, que me partió el alma. El contraste entre su mundo y el mío nunca había sido tan evidente. Me quedé en el umbral, sin saber qué decir. ¿Cómo se empieza una conversación así? ¿Cómo se pide perdón por una ceguera tan profunda? Ella levantó la vista, y al verme allí, se puso en pie de un salto, asustada, como si hubiera hecho algo malo. Señor, ya casi he terminado. Disculpe el desorden. Su voz era sumisa, la voz de la empleada. Y yo no podía soportar oírla así, no después de lo que acababa de descubrir. Avancé un paso hacia la habitación. Mis manos temblaban ligeramente. No sabía por dónde empezar, así que simplemente dejé que la verdad saliera, cruda y sin adornos. Lucía, empecé, y mi voz sonó extraña, rota. Ella me miró, confundida. Tragué saliva y lo dije. He sabido lo de tu hermano. Lo de Daniel. El nombre flotó entre nosotros, cargado de un peso insoportable. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico y un dolor que eran antiguos, profundos. Su cuerpo se tensó, como si acabara de recibir un golpe.
Por un instante, pareció que iba a negarlo, que iba a levantar un muro para proteger esa herida que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Pero en lugar de eso sus hombros se hundieron, como si el peso de ese secreto, al ser nombrado, se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlo sola. Se llevó una mano a la boca, intentando ahogar un sollozo que luchaba por salir. Negó con la cabeza, no para desmentirme, sino en un gesto de pura incredulidad y dolor. «¿Cómo?», susurró, con la voz apenas audible. Me acerqué a ella despacio como quien se acerca a un animal herido. No había juicio en mi mirada, solo una pena inmensa que nos unía. «Eso no importa ahora», le dije en voz baja. «Lo que importa es que lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. El día de la piscina, no solo salvaste a Hugo, ¿verdad?». La pregunta no necesitaba respuesta. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, lágrimas silenciosas que llevaba conteniendo durante 15 años. Se derrumbó. No de una forma escandalosa, sino hacia adentro. Se sentó en el borde de la cama, cubriéndose la cara con las manos, y su cuerpo se sacudió con el llanto mudo de quien ha perdido demasiado. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y esperé. Dejé que el dolor saliera, que el dique que había construido durante años por fin se rompiera. Después de un largo rato, cuando los sollozos empezaron a calmarse, ella empezó a hablar. Con la voz entrecortada, me contó la historia. Me habló de una tarde de verano en su pueblo, del sol pegando fuerte, del sonido de las chicharras. Me describió a su hermano, un niño lleno de vida, con el pelo alborotado y una sonrisa pícara. Me contó cómo jugaban en la orilla del río, cómo él resbaló en una piedra cubierta de musgo y desapareció bajo el agua. Me describió su propio pánico, sus gritos que nadie oyó, su intento desesperado por alcanzarlo, el agua fría y turbia, y el silencio aterrador que vino después. Mientras la escuchaba, no veía a la empleada del hogar, veía a una niña de 16 años a la que la vida le había robado la inocencia de la forma más cruel. Me contó cómo la culpa la había consumido. Todos decían que no fue culpa mía, que era una niña, susurró, con la mirada perdida en un punto de la pared. Pero yo era la hermana mayor, tenía que haberlo cuidado. Cada noche, durante años, he vuelto a esa orilla, cada noche lo veo hundirse, y no puedo hacer nada. Su confesión era un eco exacto de mis propias pesadillas en la cubierta de aquel yate en Ibiza. La misma impotencia, la misma culpa devoradora. El agua nos había arrebatado a ambos una parte de nuestra alma, dejándonos con una herida que nunca terminaba de cerrar. Cuando terminó de hablar, un silencio denso y pesado llenó la pequeña habitación. No era un silencio incómodo, sino un silencio de comunión, de dolor compartido. Por primera vez desde que la conocía, me atreví a poner una mano en su hombro. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. Yo también estuve allí, Lucía, le dije, y mi propia voz se quebró. En Ibiza. Vi cómo mi mujer caía al agua. Y me quedé paralizado. Igual que en la piscina con Hugo. El hombre más poderoso de Madrid, incapaz de mover un músculo para salvar a su propia familia, 2 veces. Admitirlo en voz alta fue como arrancarme una espina que llevaba clavada en el corazón. Levantó la vista y me miró a los ojos. Y en su mirada ya no había miedo ni sumisión. Había comprensión. Vio mi herida, y yo vi la suya. Y en ese instante, en esa habitación humilde, dejamos de ser el jefe y la empleada. Éramos solo 2 supervivientes. En ese momento, entendí la verdadera dimensión de lo que había hecho por nosotros. Al lanzarse a esa piscina, no solo había salvado el cuerpo de mi hijo, había salvado su alma de la misma condena que la había atormentado a ella. Había roto el ciclo. Había desafiado al fantasma que nos perseguía a los 3. Su acto no fue solo valentía, fue una exorcización. Se había enfrentado a su mayor demonio para que Hugo no tuviera que vivir con el mismo que ella. La gratitud que sentí fue tan abrumadora que superó cualquier otra emoción. Era un sentimiento de deuda, pero no una deuda económica, sino una deuda de vida, de alma. Esta mujer, a la que mi cuñada había llamado inútil, me había dado la lección de humanidad más grande de mi existencia. Te pasaste la vida entera castigándote por algo que no fue tu culpa, le dije, con una certeza que me nacía de las entrañas.
Y cuando viste a Hugo, no lo dudaste, no dejaste que la historia se repitiera. Lo que hiciste, Lucía, no tienes ni idea de lo que hiciste. Ella secó sus lágrimas con el dorso de la mano y me miró con una nueva luz en sus ojos, una luz de entendimiento mutuo. Y usted, señor. Usted tiene ahora la oportunidad de no cometer el mismo error que yo. Yo no pude salvar a Daniel, pero usted todavía puede salvar a Hugo, y a sí mismo. Sus palabras fueron directas, sin adornos, pero cargadas de una sabiduría que no se aprende en las escuelas de negocios. Tenía razón. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro estaba allí, esperando a que lo construyéramos. Justo en ese instante, como si sintiera que algo fundamental había cambiado, Hugo apareció en la puerta. Nos miró a los dos, sentados juntos en la cama, y en lugar de la tensión que solía aparecer en su rostro al verme, vi curiosidad. Se acercó despacio, con sus pequeños pies descalzos sobre el suelo frío. No dijo nada, pero se detuvo frente a nosotros, y una vez más, nos cogió de las manos. Su pequeña mano derecha agarró la mía, y la izquierda, la de Lucía. Nos unió, cerrando el círculo. Miró nuestras manos entrelazadas y luego nos miró a nosotros, con una seriedad impropia de su edad. Y en ese gesto, sentí que nuestro pacto silencioso se sellaba. Ya no éramos un hombre roto, un niño silencioso y una mujer herida. Éramos los tres, juntos. Una nueva familia forjada no en la alegría y la opulencia, sino en la verdad compartida de nuestras cicatrices. Y por primera vez, sentí que teníamos una oportunidad. La pequeña mano de Hugo, uniendo las nuestras en el centro de aquel salón inmenso y frío, fue como el chasquido de un interruptor. De repente, la luz se hizo en mi cabeza. Durante años había estado construyendo un imperio de hormigón y cristal, un monumento a mi propio ego, creyendo que eso era proteger a mi familia. Y ahora, un niño que apenas hablaba y una mujer a la que había ignorado me estaban enseñando que el único refugio que importa se construye con manos entrelazadas. Sentí el calor de sus pieles contra la mía, un calor que no sentía desde que Marta se fue, y supe, con una certeza que me aplastó el pecho, que mi vida anterior había terminado. Aquel no era el final de una tragedia, era el principio de todo. Ya no me importaba la empresa, ni los contratos millonarios, ni la opinión de nadie. Mi único proyecto, a partir de ese instante, era aprender a ser digno de esas dos manos que sostenían la mía. Tomé una decisión. Fui a mi despacho, pero no para revisar informes ni para cerrar tratos. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otro hombre. Le di una sola orden, clara y concisa. Véndelo todo. La empresa, las acciones, las propiedades. Todo. Liquídalo. Y prepara una transferencia. La mitad de todo lo que tengo irá a un fondo a nombre de Hugo. La otra mitad, a una cuenta nueva, una que no esté manchada por el pasado. Mi abogado, al otro lado de la línea, se quedó en silencio, seguramente pensando que me había vuelto loco. Intentó razonar conmigo, hablarme de las consecuencias, del mercado. Lo corté en seco. Hazlo, y despide a todo el personal de la casa, a todos. Mañana no quiero ver a nadie aquí, solo a Lucía y a Hugo. Colgué sin esperar respuesta. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba al mando de verdad, no de un negocio, sino de mi propia alma. A la mañana siguiente, la casa era un hervidero de actividad silenciosa. El servicio, con la discreción de siempre, recogía sus cosas. No di explicaciones. Solo cheques generosos y una carta de recomendación. La última en irse fue Beatriz. La encontré en el vestíbulo, junto a dos maletas de marca, mirándome con una mezcla de desprecio y furia contenida. Esperaba una discusión, un último intento de manipulación. Pero yo ya no era el hombre al que podía manejar. Me acerqué a ella con una calma que la desarmó. Hay un coche esperándote fuera, Beatriz. Te llevará a un hotel. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para liquidar cualquier asunto pendiente. No vuelvas a llamar a esta casa. No vuelvas a buscar a Hugo. Para nosotros ya no existes. Mis palabras no fueron un grito, sino una sentencia, frías y afiladas como un bisturí. Ella intentó replicar.
Empezó a hablar de Marta, de la familia, de cómo se lo contaría a todo el mundo, de cómo me destruiría, pero sus amenazas rebotaban contra el muro de mi indiferencia. La escuché sin interrumpirla, como quien oye llover. Cuando se quedó sin aire, sin argumentos, simplemente señalé la puerta. El coche está esperando. Vi en sus ojos el pánico de quien se da cuenta de que ha perdido todo el poder, de que ya no es nadie en ese reino que creía suyo. Se dio la vuelta, arrastrando sus maletas sobre el mármol pulido, y salió sin mirar atrás. El sonido de la pesada puerta de roble al cerrarse resonó en toda la casa. Y con ese sonido, sentí que por fin podía volver a respirar. El aire de mi propia casa ya no estaba viciado. Estaba limpio, con la casa vacía y en silencio. Solo quedaba una cosa por hacer. Busqué a Lucía. La encontré en la cocina, limpiando la encimera, como si nada hubiera cambiado, como si no se diera cuenta de que ella era la única que quedaba. Estaba asustada, lo vi en sus ojos, seguramente pensaba que era la siguiente. Me acerqué a ella, y las palabras que había ensayado en mi cabeza se desvanecieron. No había discurso que pudiera expresar la enormidad de mi gratitud y mi vergüenza. Así que hice lo único que mi cuerpo me pedía, lo único que sentía que era honesto. Caí de rodillas delante de ella. No fue un gesto teatral, fue un derrumbe. Apoyé mi frente en el suelo frío de la cocina, el mismo suelo que ella había limpiado tantas veces, y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que perdí a Marta. Perdóname, fue lo único que pude decir entre sollozos. Perdóname por mi ceguera, por mi arrogancia, por haber permitido que te humillaran en mi casa. Perdóname por no haber visto quién eras. Levanté la cabeza y la miré desde el suelo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de pena por mí, sino de una compasión que me desgarró por dentro. Tú, salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí. No te pido que te quedes como empleada, Lucía. Te pido que te quedes para que me enseñes a ser un padre, para que nos enseñes a ser una familia. Te lo ruego. Me quedé allí, de rodillas, el gran Javier Serrano, el magnate inmobiliario, suplicando a la mujer a la que había despreciado, ofreciéndole los únicos restos de mi dignidad, la única verdad que me quedaba. Ella no respondió enseguida, se agachó, se puso a mi altura, y con una delicadeza infinita me cogió de las manos y me ayudó a levantarme. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero su tacto era el más suave que había sentido en mi vida. Me miró a los ojos, y en su mirada no había ni rastro de rencor. Había una fuerza tranquila, una sabiduría que iba más allá de todo lo que yo conocía. Levántese, Javier, me dijo en voz baja, y era la primera vez que me llamaba por mi nombre. La vida no se vive de rodillas, se vive de pie, los tres, juntos. Y en ese momento, supe que me había dado una segunda oportunidad. No porque yo la mereciera, sino porque ella era incapaz de no darla. Porque su corazón, a pesar de todas las heridas, seguía siendo el lugar más seguro del mundo. Un mes después, la mansión de Madrid era solo un recuerdo. Vendimos todo lo que nos ataba a esa vida de apariencias. El dinero dejó de ser un objetivo para convertirse en una herramienta, un medio para comprar lo único que de verdad vale la pena, la libertad. Nos mudamos a un pequeño pueblo de la costa de Cádiz, muy cerca de donde Lucía había nacido. Compramos una casita blanca, de esas que huelen a sal y a geranios, con un pequeño jardín donde Hugo pudiera jugar sin la sombra de una piscina acechando. El lujo ya no eran los metros cuadrados ni las vistas a la ciudad, sino el sonido de las olas rompiendo a lo lejos y la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. La transformación de Hugo fue un milagro que presenciamos día a día. El mar, que yo tanto temía por él, se convirtió en su mejor terapia. Al principio, no se atrevía a tocar el agua, se quedaba en la orilla, cogido de la mano de Lucía. Pero ella, con una paciencia infinita, le enseñó a no tenerle miedo. Le hablaba de las olas como si fueran amigas que venían a saludarle, le enseñaba las conchas que dejaban en la arena. Un día, sin que nadie se lo pidiera, Hugo soltó su mano, caminó hacia la espuma, y dejó que el agua le mojara los pies. Se giró para mirarnos, y en su rostro había una sonrisa tan grande, tan luminosa, que nos contagió a los dos. Empezó a hablar, primero con frases cortas, luego contando historias enteras.
La voz que el trauma le había robado, el mar se la estaba devolviendo. Yo también encontré mi propio camino de vuelta. Recordé las manos de mi padre, siempre cubiertas de serrín, y por primera vez, en lugar de rechazar ese recuerdo, lo abracé. Alquilé un pequeño local en el pueblo y monté un taller de carpintería. Empecé haciendo pequeñas reparaciones para los vecinos, arreglando sillas cojas y puertas que no cerraban bien. Al principio, mis manos, acostumbradas a firmar contratos, eran torpes y se llenaban de ampollas. Pero poco a poco aprendí el oficio. El olor de la madera, el sonido de la lija, el esfuerzo físico, todo aquello me anclaba a la realidad, me limpiaba por dentro. Encontré una dignidad en el trabajo manual que nunca había encontrado en mis despachos de lujo. Ya no construía rascacielos, construía mesas. Y cada una de ellas me parecía más importante que cualquier edificio que hubiera levantado. Una tarde, mientras estábamos en la playa viendo la puesta de sol, saqué una pequeña caja del bolsillo. No contenía un diamante, sino 2 alianzas sencillas, de plata, que yo mismo había pulido en mi taller. No me arrodillé. Me senté a su lado, en la arena, y le cogí la mano. No tengo un reino que ofrecerte, Lucía, ya no. Solo tengo mis manos para trabajar, mi corazón para quererte y una promesa. Dedicar cada día que me quede de vida a haceros felices a ti y a Hugo. ¿Quieres casarte conmigo? Ella no dijo que sí. Simplemente se inclinó y me besó, un beso con sabor a sal y a hogar. Hugo, que estaba jugando cerca, corrió hacia nosotros y nos abrazó, formando un pequeño círculo contra el sol que se hundía en el mar. Esa fue nuestra ceremonia. Nuestra boda fue en esa misma playa, al amanecer. No hubo invitados, ni trajes caros ni banquetes, solo nosotros 3, descalzos en la arena, con el cielo tiñéndose de rosa y naranja. Un viejo pescador del pueblo, que también era el alcalde, ofició la ceremonia. Hugo fue nuestro padrino y el único testigo. Nos intercambiamos las alianzas de plata, y nuestras promesas no fueron más que un susurro que se llevó la brisa del mar. Cuando el alcalde nos declaró marido y mujer, no hubo aplausos, solo el sonido de las gaviotas y la risa de nuestro hijo, que corría por la orilla, chapoteando en el agua sin miedo. En ese instante, rodeado de la inmensidad del mar y la sencillez de mi nueva vida, me sentí el hombre más rico del mundo. Ahora, cada mañana, me despierto con el sonido de las olas y el olor del café que prepara Lucía. Veo a mi hijo correr por el jardín, un niño feliz y parlanchín que ya no recuerda lo que es el silencio. Trabajo en mi taller, con las manos llenas de astillas como mi padre, y cada noche vuelvo a casa cansado, pero con el alma en paz. A veces por las noches nos sentamos los 3 en el porche mirando las estrellas, y me doy cuenta de que la vida me lo quitó todo para devolvérmelo de la única forma que importaba. Construí un imperio para proteger a mi familia y casi la destruyo. Tuve que perderlo todo para entender que el único hogar de verdad, la única fortaleza inexpugnable, es el amor. Y ahora os miro a vosotros, a los que habéis llegado hasta el final de mi historia, y os hago una pregunta, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? ¿Habríais sido capaces de verlo a tiempo, o necesitaríais, como yo, que la vida os golpeara con toda su fuerza para despertar? Por favor, contadme desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito sentir que, en algún rincón del mundo, hay alguien que entiende que a veces hay que ahogarse para aprender a nadar. Si conoces a alguien que necesite escuchar que siempre hay una segunda oportunidad, que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto, comparte esta historia. Y si quieres seguir escuchando relatos de vida, de caídas, y sobre todo de cómo volver a ponerse en pie, suscríbete al canal. A veces, escuchar la historia de otro es la única forma de empezar a entender la nuestra.